Agradezco muy sinceramente la invitación que me ha hecho la dirección de la televisión, Mi Tierra Televisión, para impartir una charla sobre algún tema de tipo histórico. Me ha parecido conveniente en este tiempo en el que se intenta recuperar aspectos de nuestra historia, hablando en términos de la historia de Canarias, pues hacer una especie de resumen sobre lo que ha sido la aportación militar al desarrollo del archipiélago, esencialmente a partir del siglo XVII. Es un tema muy extenso porque la aportación de los militares al desarrollo de Canarias en los distintos campos supondría abarcar un tema excesivamente extenso para una charla en televisión, pero voy a intentar esbozar algunos aspectos destacados acaecidos a partir, como dije antes, del siglo XVII y especialmente en Tenerife. Corría el año 1657, cuando, siendo comandante general de Canarias Alonso Dávila, soldados y milicianos canarios se opusieron con éxito a la escuadra del almirante inglés Robert Blake, que pretendía adueñarse de unos tesoros que habían llegado en la escuadra española que mandaba el almirante Egues y que se había refugiado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los tesoros habían sido, por precaución, desembarcados y Egues se vio obligado a intentar ocupar la ciudad de Santa Cruz. Fue una lucha enorme y el almirante inglés perdió más de 500 hombres en ese empeño. No fueron pocos los españoles pertenecientes a la escuadra que perecieron, quizás más de 300, y los canarios que defendían, las milicias que defendían el puerto, pues también sufrieron alguna baja. El hecho concreto y feliz fue que los ingleses no lograron su objetivo. De esta forma se quedaba en Santa Cruz de Tenerife la primera cabeza de león que figura hoy, una de las tres, en el escudo de Santa Cruz. Luego, entre 1661 y 1665, hubo un comandante general, Jerónimo de Benavente, que realizó pues una obra muy importante, la propició, fue el que tuvo la iniciativa, fue la apertura del llamado Camino de Ronda, que se corresponde hoy con gran parte de lo que es la Rambla del General Franco, camino que en otro tiempo también tuvo el nombre de Camino de los Coches, porque decían que lo utilizaba el capitán general para pasear con el suyo, pero fue una obra que todavía hoy estamos disfrutando de las ventajas de esa Rambla. Pasó un tiempo y en 1706 la escuadra de otro almirante inglés, Jennings, intentó también desembarcar en Santa Cruz, pues alegando una serie de disculpas
que no podían ser creídas por nadie, intentó el desembarco de un número elevado de hombres que fueron rechazados por el fuego de las diferentes fortalezas que defendían la plaza, que, dicho sea de paso, Santa Cruz era una de las plazas fuertes más importantes del Imperio Español, ocupaba el lugar 11, por supuesto, era la más importante de Canarias. La segunda cabeza de león, que figura en el escudo de Santa Cruz, corresponde precisamente a esta victoria sobre el almirante Jenny, cuyo tercer centenario se ha celebrado pues hace unos días, ya que fue el 6 de noviembre de 1706 cuando tuvo lugar el ataque. Y en esos años, estamos hablando de principios del siglo XVIII, el comandante general era Agustín de Robles, un mariscal de campo. Pues este militar fue el que propició la traída de agua del Monte Aguirre a Santa Cruz. Lo hizo a través de canales de madera que años más tarde otro comandante general sustituyó por caños de barro. Si esta obra no se hubiera hecho, pues probablemente el auge enorme que tomó Santa Cruz en pocos años no hubiera sido posible, porque el puerto, que estaba en aquellos momentos en su pleno apogeo, hubiera carecido de un elemento tan importante como era el del agua. Y la tercera red de canales, estos son dos redes de canales traídas por militares, por los capitanes generales, la tercera red de canales fue obra personal de otro comandante general, nacido en Gran Canaria, que fue Francisco Tomás Morales, fue capitán general, residió en Santa Cruz de Tenerife y trajo el agua a la ciudad ya de una forma casi definitiva. Y para agradecérselo, el ayuntamiento creó una fuente, construyó una fuente que todavía se conserva hoy en muy mal estado, cerca de donde está el Museo de la Ciencia y el Hombre, que fue la Fuente de Morales, porque le pusieron su nombre como homenaje y agradecimiento. Y luego aparece una fecha clave en la historia de Santa Cruz y en la historia de Tenerife, pero en la historia de Santa Cruz especialmente, que es que el capitán general traslada su residencia de La Laguna a Santa Cruz. Esto sucedía en 1723 y suponía el que bajaban, aparte del capitán general, al puerto de Santa Cruz, todo lo que le rodeaba, que era mucho, porque todos los aspectos de funcionarios, de administraciones, se dio o se ubicó a partir de entonces en Santa Cruz, y Santa Cruz adquirió un auge tremendo, es decir, perdió La Laguna, ganó Santa Cruz. Este traslado revolucionó la vida de Santa Cruz y le dio además categoría al vecindario, categoría que hasta entonces no había tenido. Y es en 1754 cuando otro capitán general, Juan de Urbina, ordena la construcción del puente Zurita, obra importantísima que ya salvaba el barranco de Santos y no tenían que vadearlo los carruajes para subir o bajar, subir a la laguna o bajar de la laguna a Santa Cruz. Este mismo capitán general Juan de Urbina es el que trae a Canarias la primera imprenta que se establece en la calle actual Doctor Ayar, antiguamente calle del Sol. Y luego un detalle también, pero que está encadenado con otra serie de obras que realizan los ingenieros militares en Canarias, que son muchísimas. Hay un ingeniero militar, Antonio Samper, que es el autor de la Torre de la Concepción, el autor del proyecto y de la construcción de la Torre de la Concepción es este ingeniero militar. Bien, vamos ahora, que está de moda en estos momentos, porque hay obras en la Plaza de España y en las partes limítrofes, como es la conocida Alameda del Muelle, pues esa Alameda del Muelle, que tuvo épocas de mucho esplendor, la hemos conocido actualmente muy deteriorada, es obra e iniciativa de un capitán general también, Miguel de la Grúa, el marqués de Branciforte, que él fue quien consiguió los recursos necesarios para hacerla realidad. Y el que la diseñó fue otro ingeniero militar, Amat de Tortosa, que era un teniente coronel. Este teniente coronel es además el autor del primer periódico
y director del primer periódico semanario que se edita en Canarias. Llevaba por título el semanario Misceláneo Enciclopédico Elemental. Salió a la luz en noviembre de 1785. Bien, pues este general que propicia la Alameda del Muelle tuvo el buen gusto y la tenacidad de llevar a buen puerto su construcción. Fue donde por primera vez en esta Alameda se congregaron las familias de Santa Cruz para pasear y para charlar. Ahí fue donde se iniciaron muchos noviazgos y ahí es el lugar donde por primera vez pudieron los santacruceros pasear a la sombra de los hermosos árboles que todavía se conservan, que estaban en esa Alameda. Otras plantas fantásticas que habían ahí, pues se arrancaron. La Alameda se dejó perder, la Alameda tenía unos arcos que ahora se intentan restaurar, unos arcos de mármol, y fue uno de los paseos más importantes que tuvo Santa Cruz. Y en tercer lugar, estamos hablando de las dos cabezas de león que tiene el escudo de Santa Cruz. La tercera cabeza de león la gana la ciudad con la victoria sobre el almirante Nelson el 25 de julio de 1797. Esta vez los británicos venían al mando del más prestigioso de submarinos, el que había de ser el más prestigioso de submarinos. Pero el responsable máximo de la defensa era un general español, Antonio Gutiérrez, nacido en Aranda de Duero, un hombre curtido en 100 batallas, que ya conocía a los ingleses porque los había derrotado en las Malvinas y en Menorca, y lleva a cabo una espectacular defensa de la plaza de Santa Cruz, y los ingleses se ven obligados a capitular, como ya de todos conocido. La victoria supuso para Santa Cruz la denominación real de Muy Leal, Noble e Invicta Villa, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago, y para su escudo, como dije antes, la tercera y por ahora definitiva cabeza de león. Resumiendo esta actuación de los capitanes generales, voy a emplear palabras del insigne historiador canario Antonio Romeu de Armas, fallecido recientemente. Don Antonio Romeu escribió: si en el siglo de la Ilustración Carlos III pudo ser llamado el mejor alcalde de Madrid, sus representantes en Tenerife, los capitanes generales, pueden envanecerse también de haber sido solícitos regidores de la que muy pronto iba a ser la capital de todo el archipiélago. Es un juicio certero. Y cuando el tinerfeño Leopoldo O'Donnell, el famoso general, 3 veces presidente del gobierno español, en una de sus etapas de presidente del gobierno español, la que corresponde al año 1859, es en la que se concede a Santa Cruz el título de ciudad. Por eso, algunos que conozcan un poco mejor Santa Cruz saben que existe una plaza, aparentemente y de hecho de poca entidad, que se llama 29 de mayo, corresponde a la conmemoración de que fue un 29 de mayo de 1859 cuando Santa Cruz fue dotada del título de ciudad, y fue también un militar y tinerfeño, Leopoldo O'Donnell, el que se lo concedió. Y qué decir de otro célebre militar, el teniente general Valeriano Weyler. Residió solo en Tenerife 6 años, de 1878 a 1883, pero su obra fue imperecedera. Entre sus grandes realizaciones, la más importante, la que está viva en estos momentos, es el edificio de la Capitanía General de Canarias, el edificio de más empaque que disfruta la capital tinerfeña. A él se le debieron muchas cosas, fue el autor también, el impulsor, el artífice del hospital militar, hasta ahora convirtiéndose en establecimiento para otros fines. A él se debió la urbanización de la plaza que lleva su nombre y dejó huella en edificios
de otras islas, como en Las Palmas el Palacio del Gobierno Militar, la Comandancia de Artillería, de Ingenieros. Tal fue su popularidad entre los canarios que, comenzando por el Círculo de Amistad de Tenerife, le nombraron socio honorario, socio de honor, y a partir de eso, pues otras muchas sociedades, una vez que lo hizo el Círculo de Amistad, continuaron esa distinción. Fue senador por Tenerife y un defensor a ultranza de los intereses de Canarias. Dije antes que a los ingenieros militares se les debe muchísimo. Fueron los que hicieron los primeros planos que conocemos de Canarias. Fueron ingenieros militares como Leonardo Torriani, que posee una calle en Santa Cruz y otra en La Laguna, Próspero Casola, Miguel Tiburcio Rosell, Antonio Rivier, Antonio Samper, Luis Markelly. Todos estos nos han dejado una obra enorme en cuanto a la cartografía canaria. Y los militares y la sociedad canaria, pues la nómina de militares españoles ilustrados en las ciencias, en las artes, en la literatura, es extensa, pero Canarias no queda atrás. Aquí fueron muchos de esos militares relacionados directamente con Canarias que aportaron su saber a la vida del archipiélago. Ahí, empezando por el santacrucero Francisco de Tolosa Grimaldi, que escribió una de las primeras relaciones que se hicieron de la derrota de Nelson en Tenerife, o el garachiquense José Monteverdi Molina, al cual le debe la relación más importante de esa victoria española sobre los ingleses, o el portuense Agustín de Betancourt y Molina. Fue un célebre general de ingenieros, caballero de la Orden de Santiago, escritor, pedagogo, académico, científico, fundador de la Escuela de Ingenieros de Camino de Madrid, que llegó a ser también general en el ejército ruso. O el otro portuense, Luis de la Cruz y Río, un extraordinario pintor, teniente coronel de las milicias canarias, grabador, fue el director de la Escuela de Dibujo del Real Consulado de La Laguna, y sus miniaturas son muy apreciadas. Muchas de ellas se conservan en el Palacio Real, en el Museo del Prado, y otras tantas en colecciones particulares. Aparece otro personaje militar importantísimo en la historia de Canarias, que es el ingeniero, teniente coronel ingeniero Julio Cervera y Baviera, que fue el que construyó, hizo realidad la fábrica de electricidad de Tenerife, y el que trazó el primer proyecto de tranvía que hubo en Tenerife. Este era un sabio en muchos aspectos, pero aquí en Tenerife se le recuerda por esa labor extraordinaria y por haber sido el primero que trajo al archipiélago la arquitectura del hierro. Luego está el lanzaroteño Salvador Clavijo y Pló, un científico experto en fortificaciones. Fue el que construyó el acuartelamiento de Almeida, hoy convertido en museo militar. Hay un gran canario, Nicolás Esteban, pero cuyo corazón fue tinerfeño, nacido en Gran Canaria. Fue comandante de infantería, escritor, laureado, diputado a Cortes, 3 veces ministro, en tres ocasiones ocupó puestos políticos. Si no recuerdo mal, fue ministro de Defensa, ministro de la Guerra que se llamaba, por un periodo corto de tiempo muy pequeño. Un médico que todos han oído hablar en Tenerife, que fue don Diego Guigui Costa, también era capitán de la sanidad militar y que fue el que revolucionó la medicina de los niños. O el orotavense Rafael Martín Fernández Neda, un coronel de carabineros, político, poeta, que falleció en Madrid en 1905, fue un fecundo escritor que desde la corte hizo mucho por su Orotava natal. O el santacrucero e intendente de la Armada Ignacio Negrín, que fue un poeta magnífico y un prosista de enorme calidad. O el comandante Manuel Picar, también otro tinerfeño, comandante de infantería, escritor, escultor, pintor, dedicado a la enseñanza, a la pintura, a la acuarela, que tuvo un museo de antigüedades y fue un coleccionista singular. Poseyó
o fue en su época una autoridad en todo lo relativo a la numismática. Dos hermanos, los hermanos Verdugo, Felipe y Manuel. Felipe fue un pintor extraordinario y un hombre que sabía de todo, que aquí en Tenerife pues fue un destacado maestro de Francisco Bonín, el célebre acuarelista, pero que se le conoció mucho por sus grandes caricaturas, acuarelas y dibujantes que aparecía su obra en las revistas más importantes de la época. Y su hermano, pues uno de los poetas más excelsos, más grandes que ha dado Canarias, también fue militar, que fue don Manuel Verdugo. O el general Pinto de la Rosa, que nos ha legado, últimamente se ha publicado el libro de las fortificaciones de Canarias, en el que se detalla todas y cada una de las fortificaciones habidas en Canarias. Otro personaje importante fue el coronel Rodrigo Vallabriga, un ingeniero militar al cual se le deben infinidad de obras, especialmente obras públicas en todo el archipiélago. O don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, un residente en Los Realejos de toda la vida, tinerfeño notable y autor de numerosos libros. En fin, que la nómina de militares dedicados a la ciencia, al arte o a la literatura en Canarias, que han aportado mucho al archipiélago, es enorme. El mundo de la enseñanza también se ha beneficiado de la acción de los militares en una época en que no abundaban los profesores. Fueron ellos los que dieron clases en las escuelas y centros más importantes que hubo en las islas. Especialmente luego, una vez inaugurada, por ejemplo, la escuela de aparejadores, pues fueron muchos los militares que estuvieron. El mundo de la enseñanza, ya digo, se benefició, y el mundo de la música y las sociedades recreativas y culturales. Bien, pues tenemos ahí un mundo en el cual los militares se movieron con absoluta generosidad en beneficio de las islas. Pero no quiero el mundo de la pintura, por supuesto, con pintores como Bonín, González Suárez, Castillo Olivares, Sánchez, Raúl Tavares, etcétera. No quiero acabar yo sin referirme a un hecho singular ocurrido en los años 40, como fue la existencia del denominado mando económico. Fue un organismo que se creó en 1941 para prevenir el aislamiento que pudiera tener el archipiélago debido a la guerra mundial que se hallaba en curso. Se trataba de prevenir ese aislamiento a base de una serie de medidas que el gobierno del general Franco tomó en aquellos instantes. Y pronto se comprobó que lo acertado de la medida, porque como consecuencia de aquel aislamiento producido por la guerra, dejaron de entrar en Canarias artículos del exterior, faltó el trabajo en los puertos, se careció de medios de transporte, hubo dificultad para adquirir abonos para la agricultura, hubo escasez de combustible y sobre todo hubo altas cotas de paro. El mando económico constituyó un éxito. Constituyó un éxito porque consiguió para las islas el abastecimiento de patatas a base de estimular a los agricultores. Se crearon consorcios de almacenistas, se repartía, se distribuía de una forma racional. Se hizo una labor extraordinaria en cuanto al cultivo del tabaco, que estaba pasando por grandes crisis. Se solucionó el problema de la falta de cubiertas con una fábrica de recauchutado que un militar, el teniente coronel Ochoa, dirigió. Pero no se conformó el mando económico con intervenir en los campos de la agricultura, la pesca, el transporte, los temas portuarios o industriales en general. Dictó también medidas eficaces para paliar los graves problemas del paro, la vivienda, el abastecimiento de agua y la escasez de escuelas. Para atender los gastos de todo ello se nutrió de impuestos sobre los artículos que pudiéramos llamar de lujo, impuestos que iban entre 2 céntimos y 15 céntimos, hablamos de céntimos de peseta. Jamás se recargaron los artículos de primera necesidad y se autorizó a las corporaciones solo
a subir los impuestos de los que consideraban artículos de lujo. Y así llegó a recaudar más de 100 millones de pesetas. Se hicieron barrios para obreros. Hoy tenemos esos barrios en pie, como los barrios de García Cames, los de pescadores del puertito de Güímar, la playa de San Marcos en Icó, de Las Tacas en El Hierro, obras en La Laguna, en Arrecife, en Puerto Cabra, en todas las islas del archipiélago, obras escolares. Se construyeron docenas de centros escolares, se llamaban complejos escolares. Aquí grupos de 10 secciones como los de García Cames, La Cuesta, el Puerto de la Cruz, grupos escolares en La Guancha, Los Realejos, en Icod, obras sociales y religiosas sin fin. Se reconstruyeron iglesias, se construyeron otras nuevas. Todo esto lo llevaron a cabo los capitanes generales Serrador y García Cames, que fueron los artífices de este mando económico. No quedaron atrás las obras sanitarias de beneficencia. Se amplió el sanatorio antituberculoso, se hizo el hospital y casa del niño Lanzarote, el centro maternológico de la Jefatura Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se mejoró el hospital provincial de Garachico, se adquirieron cochecitos para los inválidos. En fin, fue una labor que no podemos ni imaginarla con los medios de aquella época en la que se realizó, entre 1941 y 1946. Y, por ejemplo, pues para no extendernos en ello, decir lo que fueron las obras hidráulicas, especialmente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, en la isla de Tenerife también y en la de Gran Canaria. Y algo muy llamativo, los hoteles de turismo, el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife, el Hotel Santa Catalina de Las Palmas y los paradores de turismo de la isla de La Palma, de Fuerteventura o de Lanzarote, fueron obra de este mando económico. Y el Hotel Taoro del Puerto de la Cruz fue adquirido por el mando económico para luego darlo al Cabildo para su explotación, porque se hallaba en un estado calamitoso. En fin, que hoy tenemos vivos recuerdos en la arquitectura de ellos, porque aquí, sin movernos de la isla de Tenerife, el mercado de Nuestra Señora de África, ese magnífico mercado, fue otra obra del mando económico, como la fue la del puente que se llama General Serrador, que une el mercado con el resto de la ciudad. Fueron todo obras realizadas por un equipo de personas, muchos de ellos militares, otros civiles, pero los militares sin cobrar un céntimo de las horas extraordinarias que tenían que dedicar a esta labor del mando económico. Fue como una autonomía, en un principio, como si dijéramos una preautonomía que hubo en Canarias, obligada por las circunstancias de la guerra europea, pero que mostró lo que se puede hacer con una administración austera, honrada, sacrificada, porque, repito, y esto hay que decirlo, los dos capitanes generales que rigieron este mando económico murieron en la pobreza. Para el entierro de los dos hubo entidades que tuvieron que aportar una determinadas cantidades de dinero porque los familiares no tenían ni para sufragar el entierro, y en sus manos estuvo toda la administración de las Islas Canarias. Finalmente, les recuerdo a todos de que hay otra obra correspondiente a este mando económico que se hizo, que fue el Monumento a los Caídos, situado en la que hasta ahora ha sido Plaza de España, en la que no sabemos pues lo que será en el futuro, ya que se encuentra en obra ese lugar. Ese monumento a los caídos lo concibió el general García Cames como un monumento a todos los que habían muerto por España en cualquiera de las guerras de la historia de España, fueran en América, en Europa o en la propia España. No le pareció oportuno el que, debido a las circunstancias del poco tiempo que se había salido de una guerra, de la guerra civil nuestra, que el dinero que se dotaba al mando económico fuera destinado a este monumento. Entonces se llevó a cabo una suscripción popular en la que participó todo el pueblo de Tenerife. Se hizo esta suscripción y un arquitecto tinerfeño, don Tomás Machado, fue el autor del proyecto, y tinerfeños fueron todos los que participaron en ella. Es decir, que la parte física de esa gran obra del mando económico, fue una aportación especial y trabajo de militares,
tiene todavía viva hoy día muchas muestras, y de esas muestras pues creo que la más espectacular es la del monumento a la Plaza de España. Bien, sin duda, entre todos los capitanes generales que ha habido en Canarias, destacan a mi juicio tres que merecen ese recuerdo de hombres que lo dieron todo y que tuvieron iniciativa, algo que hay que siempre que agradecer, que fueron Valeriano Weyler, Ricardo Serrador y Francisco García Escame. Francisco García Escame, que es el que mayor popularidad adquirió en el archipiélago. Las circunstancias han cambiado, el ejército también, las relaciones también, vivimos otros tiempos, pero esto es lo sucedido hasta fechas recientes. Esto es lo que he pretendido recordar aquí en unos minutos. Las relaciones sociedad-ejército en Canarias han sido tradicionalmente extraordinarias y yo espero que sigan siéndolo.